Hoy en día les vamos a hablar sobre el riñón. El riñón posee una forma de frijol, posee un lado cóncavo y un lado convexo. Las características externas del riñón son: posee una cara anterior que está en contacto con el hígado, posee una cara posterior que está apoyada en la pared abdominal posterior, posee un polo superior que está en contacto con la glándula suprarrenal, la cual cubre una pequeña porción de este, y un borde inferior que está en relación con el ángulo cólico. Hacia el lado cóncavo del riñón se encuentra el hilio renal, el cual está formado por la arteria renal que entra y por la vena y el uréter que salen del riñón. Los riñones tienen una ubicación retroperitoneal en la región posterior del abdomen, en una posición de decúbito supino, es decir, acostados boca arriba. Van desde la vértebra T12 hasta la vértebra L3, siendo el riñón derecho un poco más bajo que el izquierdo. El riñón derecho es el que estamos observando en esta pieza anatómica. Es más grande porque está en relación con el hígado. Aunque el riñón derecho y el izquierdo tienen tamaño y forma muy parecidos, el riñón izquierdo es más largo y estrecho que el derecho. Sus características internas son: el riñón consta de una corteza renal externa, como la podemos observar, y de una médula renal interna. La corteza es una banda continua de tejido que rodea totalmente a la médula. La corteza renal se prolonga hacia el interior del seno renal, que lo podemos observar aquí, el seno renal, y cambia de nombre a columnas renales, las cuales dividen a la médula en pequeñas porciones triangulares, las cuales se llaman pirámides renales. La base de la pirámide está en relación, es decir, apunta hacia la corteza, mientras que la papila renal apunta hacia la pelvis renal y el seno renal. Seguiremos hablando de los cálices menores, los cuales reciben la orina de las porciones proximales del conducto que formará el uréter. La unión de los cálices menores forman al cáliz mayor, y la unión de 3 o 4 cálices mayores forman a la pelvis renal. Seguiremos hablando de la nefrona. La nefrona, como la podemos observar aquí, es la unidad y estructura funcional más pequeña del riñón, y se tienen aproximadamente 1 millón. La veremos en una mejor imagen. Vamos a seleccionarla. La nefrona está compuesta por el corpúsculo renal, que está formado por el glomérulo y por la cápsula de Bowman, por los túbulos contorneados proximal, túbulo contorneado distal y el asa de Henle. La nefrona empieza por el glomérulo, que este es el que recibe el líquido de las redes capilares adyacentes y lo envía hacia la cápsula de Bowman, donde pasa al túbulo contorneado proximal. Posteriormente pasa al asa de Henle, que tiene una porción descendente y una porción ascendente, que se conecta con el túbulo distal, túbulo contorneado distal, y finalmente pasa al túbulo colector. Posteriormente pasará al conducto papilar, luego pasará a la pelvis renal, luego pasará al uréter y finalmente a la vejiga. La función de la nefrona es filtrar la sangre y producir la orina para que no haya pérdida de proteínas ni de otras sustancias. Producir la orina y filtrar la sangre. Esta sería todo sobre las características anatómicas del riñón.